Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido fin de semana y un bendecido inicio de semana. Antes de dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este privilegio que tú nos das de reunirnos el día de hoy, Señor, que al igual que todos los privilegios de los cuales nos rodeas cada día, Señor, demuestran tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Padre cuidadoso que cuida cada detalle de nuestras vidas para que nuestras vidas vayan en aumento, Señor, y se cumplan tus planes para cada uno de nosotros, viviendo esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Señor, en esta hora venimos delante de ti a pedirte, Padre, que por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros sean rotas todo argumento, toda fortaleza, todo razonamiento y mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, Señor, a la vida abundante que tenemos en ti y principalmente, Señor, al tema referente al manejo de las finanzas, de las riquezas, de los bienes, del dinero, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Señor, abre nuestros oídos para ser obedientes a tu palabra, Señor, y también te pedimos que tu palabra, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, sea sembrada en buena tierra y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, Rafa, que Dios te bendiga, gracias por conectarte. Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, que se llama riquezas y cristianismo. Este es un tema muy controversial en el cristianismo y hay dos extremos bien delimitados. Uno que afirma que para ser buen cristiano hay que ser pobre y el otro que afirma que para ser cristiano hay que tener riquezas, y ninguna de las dos cosas es cierta. En la palabra de Dios ninguna de las dos cosas está dicha. Más bien lo que nos habla es acerca de tener un corazón recto delante de Dios para con las riquezas, sean abundantes o no sean tan abundantes como nosotros quisiéramos. Es un asunto más de carácter que de cantidad. Para comenzar e ir aclarando los puntos en este tema, cuando la palabra de Dios se refiere a riquezas, significa tener más de lo que necesitamos para sobrevivir. De hecho, la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello. Significa que tener más allá de lo que es sustento y abrigo, un quetzal más de eso, significa que usted y yo ya somos personas ricas bíblicamente hablando. Y también en los estudios anteriores hemos hablado acerca de que las riquezas, los bienes y el dinero pueden ser un acelerador en nuestra vida espiritual o bien un freno o un tope, como lo vemos en los ejemplos de Caín, de Lot, de Salomón, de Judas, del joven rico, del rico insensato, y también como nos lo enseña Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y el tema fundamentalmente también la Biblia lo centra en el carácter, en el carácter, en las actitudes acerca de los bienes, de las riquezas y del dinero. En Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9, Salomón escribe, guiado por el Espíritu Santo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tanto lo que es negar al Señor o hurtar al Señor y blasfemar son cuestiones de carácter. Por lo tanto, el problema no es tener más o tener menos, sino tener el carácter adecuado para poder administrar las riquezas. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene ningún problema con darle las riquezas a sus hijos. Es más, Él quisiera
darle a sus hijos todas las riquezas posibles. Dios usa las riquezas como un medio de bendición o de prueba para sus hijos. Y lo vemos, por ejemplo, que Dios no tiene ningún problema en darle riquezas a sus hijos. Lo vemos, por ejemplo, en Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice también que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Proverbios 10:22 dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, también la palabra de Dios dice que el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y en Deuteronomio 8, versículo 18, la palabra de Dios dice que Él nos da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto para con nosotros. Y esto está dicho para el pueblo de Israel, cuanto más para con nosotros, sus hijos. La palabra dice, por ejemplo, en Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y eso implica abundancia de bienes, de dinero, de riquezas. Pero dice claramente, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque el dinero puede ser un tope o un acelerador en nuestra vida espiritual. Es también indiscutible, o sea, ya dejamos claro el punto que Dios no tiene nada en contra de darle riquezas a sus hijos. Él más bien como un buen padre, como un padre perfecto, quisiera dárnoslas todas, pero ello va a estar delimitado por nuestro carácter en cuanto a la capacidad de manejar conforme a la voluntad de Dios esas riquezas. Y también es indiscutible que en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere trasladar riquezas de los lugares donde son improductivas a lugares donde sean productivas para su gloria, para la extensión de su reino. Y para ello, obviamente, quiere usar preferentemente a sus hijos. La palabra dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 22, que las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Ojo, las riquezas del pecador están guardadas para el justo. ¿Y por qué están guardadas? Están guardadas mientras tenemos la actitud adecuada para poder administrarlas de acuerdo a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 9, también la palabra nos enseña a que deberíamos usar las riquezas para ganar amigos, pero ganar amigos para el reino de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, la palabra de Dios dice que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esta es la razón por la cual el Señor primero va a trabajar en nuestros corazones y en las actitudes de nuestro corazón en relación con las riquezas para podernoslas dar, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y es indiscutible que cuando venimos del mundo hacia el Señor, en nuestro corazón está arraigado en nuestro corazón hay un tesoro, guardamos un tesoro que es el dinero.
El dinero sirve para todo, el dinero, poderoso caballero es don dinero, dime cuánto tienes, cuánto vales, el mundo es un mundo codicioso que va detrás del dinero, y todo eso, mientras no conocemos al Señor Jesucristo, se va a establecer en nuestro corazón. Pero cuando venimos al Señor, comienza un proceso de sacar esas cosas de nuestro corazón y volvernos a la voluntad de Dios en cuanto al dinero, a los bienes y a las riquezas, que es el hacer tesoros en el cielo con ellas. Notemos algo, que la Biblia no dice que no hagamos tesoros. La Biblia lo que nos dice es que hagamos tesoros, pero tengamos cuidado de dónde los colocamos. Que no los coloquemos en lo terrenal, sino que los coloquemos en el cielo, porque ahí no nos lo roban, porque ahí no se corrompen, y porque ahí además vamos a tener la cosecha más abundante con ellos. En los bancos, si bien nos va, si tuviéramos una gran cantidad de dinero y hubiera un banco con mucha necesidad, quizá nos va a pagar el 10 o el 12% por los depósitos que pudiéramos hacer, y eso es mucho. Sin embargo, el Señor nos dice que cuando sembramos en el cielo, esa cosecha produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso no es al 30%, ni al 60%, ni al 100%. Significa al 3000%, al 6000% y al 10,000%. O sea, es muchísimo más productivo acumular tesoros en el cielo que acumularlos en la tierra. Ahora la cuestión está en cómo acumular tesoros en el cielo. Esa es la parte que el día de hoy vamos a estudiar. Cómo acumular esos bienes, riquezas y dinero en el cielo, en lugar de en lo terrenal, donde se pierden, donde se corrompen. Pero antes que nada, debemos dejar en claro nuevamente que en todos los pasajes que hemos visto con anterioridad, estos nos dicen que Dios quiere, antes de darnos las riquezas, trabajar en nuestro corazón con respecto a ellas. ¿Para qué? Para no añadir ni estrés, ni angustia, ni ansiedad, ni afán, ni codicia, ni avaricia. Recordemos lo que dice Proverbios 10:22, ¿verdad? Que Él quiere bendecirnos con las riquezas, pero sin añadir tristeza con ellas. También para que no nos convirtamos en altivos, ni pongamos nuestra esperanza en ellas, es decir, que seamos humildes, que tengamos contentamiento, que nuestra dependencia esté plenamente en el Señor, como nos lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y también en el Salmo, en Proverbios 10:22, en Proverbios 30, versículos 8 y 9, Él nos dice que las riquezas no nos vayan a separar de Dios, que no nos vayamos a olvidar de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20, es que no nos jactemos y nos volvamos orgullosos. En 1 Timoteo 6:10, que no las amemos y las sirvamos, como el rico de insensato en Lucas 12, versículos del 13 al 21. Y antes de ver cómo hacer los tesoros en el cielo, leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 20, porque aquí nos marca, en este pasaje nos marca realmente cuál es la intención del Señor de trabajar en nuestros corazones para poder derramar la abundancia de sus riquezas en nosotros. Dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, la prioridad, que no nos olvidemos de Dios para cumplir sus mandamientos, o sea, la obediencia.
Luego dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, nos está preparando para que cuando el Señor traiga riquezas a nuestra vida, no nos olvidemos de Él, ni se enorgullezca nuestro corazón. Y sigue diciendo que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Aquí es donde vemos que el Señor usa los bienes, las riquezas y el dinero para probarnos, porque a la postre Él quiere hacernos bien, darnos mucho más abundantemente. Y en el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, orgullo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así que ahí lo vemos claramente que el Señor quiere darnos las riquezas, pero antes quiere trabajar en nuestro corazón para que no nos enorgullezcamos, para que no nos olvidemos del Señor, para que tengamos humildad y dependencia completa para con Él. En cuanto a las riquezas, y ya entrando en el tema de cómo hacer tesoros en el cielo a través del dinero, de los bienes y de las riquezas, en general las riquezas que Dios nos da solo pueden tener tres caminos. Uno, gastarlas, atesorarlas o invertirlas. Uno de esos tres. Vuelvo a repetir, los bienes, las riquezas y el dinero que Dios nos da solo pueden tener tres caminos: gastarlas, acumularlas o atesorarlas e invertirlas. Los primeros dos caminos, de atesorarlas y gastarlas, no son bíblicos. En 1 de Timoteo 6, versículo 9 al 10, dice la palabra: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, que es la parábola del rico insensato, vemos que el rico insensato quería acumular riquezas y quería dilapidarlas, gastarlas en sí mismo, y el Señor le dice que es un insensato porque ya vienen a pedir su alma y las riquezas que él tiene, ¿para quién irán a ser? Entonces aquí nos habla de que el camino del Señor para que nosotros hagamos tesoros en el cielo no es ni gastar ni dilapidar el dinero, ni atesorarlo, acapararlo, es invertirlo. Ahora bien, invertirlo es lo que nos enseña la palabra en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces lo que necesitamos es invertir esas riquezas, esos bienes, ese dinero en el reino. Ahora, ¿cómo invertimos en el reino? Hay la palabra del Señor nos enseña 4 caminos para poder sembrar esos tesoros en el reino de Dios. Y uno de ellos es el camino de la siembra en primicias,
siembra en diezmos, siembra en ofrendas, y el otro es en la inversión acá en la tierra, en cuestiones éticas y en cuestiones rentables. Vamos a ver cada una de esas porque no es lo mismo. Normalmente en las iglesias hablamos de la siembra, pero no hablamos de inversión. En las iglesias normalmente se habla del dinero como una moneda de canje. Yo le doy a Dios y Dios me da. Y Dios me tiene que dar. Es como un contrato. Es como presionar al Señor para que Él nos bendiga, y se nos olvida que la bendición del Señor es por gracia, no es por obras. Si la bendición del Señor dependiera de lo que nosotros damos, realmente en primer lugar ya no sería por gracia, sería por obras. Y en segundo lugar, si dependiera de lo que nosotros damos, realmente lo que el Señor nos debería dar sería muy poco, porque la mayoría de nosotros no somos dadivosos, no somos generosos en nuestro dar. Así que necesitamos tener un concepto. Generalmente en las iglesias cuando se habla de sembrar, se habla en función de la necesidad de las finanzas de la organización, pero no en función de la necesidad de las personas de ser transformadas en su corazón. Y muchas veces, si no trabajamos el área del corazón de la persona en relación con el dinero, con los bienes y las riquezas, lo que estamos creando muchas veces es personas codiciosas y personas demandantes y reclamantes de las bendiciones de Dios, en lugar de personas agradecidas que viven por gracia del Señor y fortalecidas en su fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si usted se da cuenta, esta creo que es la sexta o séptima enseñanza acerca de las finanzas que hemos estado dando acá, y hasta ahora no habíamos hablado ni de diezmos, ni de ofrendas, ni de primicias, y mucho menos de inversiones para el reino, que es donde Dios quisiera que nosotros invirtiéramos eso, porque hemos estado preparando nuestro corazón para tener una actitud adecuada respecto a los bienes, al dinero y a la riqueza, porque ese es el verdadero propósito del Señor. El verdadero propósito del Señor es que tengamos un corazón recto, correcto delante de Él en relación a este y a todos los temas de la vida. Pero en este tema muy pocas veces hablamos realmente de transformar nuestro corazón para ser canales de bendición. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, en realidad, que nosotros seamos canales de bendición de todo tipo. Recordemos que cuando Dios llama a Abraham, le dice que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en su descendencia. Y que Dios lo bendeciría para ser de bendición. Entonces nosotros somos canales de bendición, y eso es lo que nos enseña la palabra también en 2 de Corintios, capítulo número 9. Por cierto que el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios son dos capítulos completos de enseñanza acerca de la actitud respecto a las finanzas que el Espíritu Santo nos da a través de Pablo. Pero miremos lo que dice en cuanto a ser canales de bendición, que eso es al final lo que el Señor quiere de nosotros, y por eso necesita trabajar en nuestro corazón para que nos desapeguemos del dinero. Dice la palabra, y en 2 Corintios 9, versículo 10 al 15, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios.
porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y aquí está hablando claramente de usar, de primero que nada, que el Señor nos quiere bendecir para toda liberalidad, ¿no? Y nos quiere bendecir en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando cuando nosotros tenemos la actitud correcta en el dar. No tienen solamente que ver con dinero, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Dice en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, no solo económicamente, en todo. El darle al Señor, el usar esas siembras en el reino es una llave que abre las ventanas de los cielos para toda bendición en nuestras vidas. Y dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Es decir, para seguir dando. Y dice en 2 Corintios 9:8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si usted se da cuenta, en este capítulo que Pablo nos está hablando por el Espíritu Santo de finanzas personales, al final el resultado es que no solo vamos a ser bendecidos económicamente, sino vamos a ser bendecidos con toda bendición para toda liberalidad. Pero antes nuestro corazón tiene que estar formado y tiene que estar transformado para ser canales de bendición, no canales de retención, sino canales de bendición. Este es un punto importante. Usted y yo no somos canales de retención, somos canales de bendición, de todas las bendiciones del Señor, incluidas las bendiciones económicas. Por eso es importante la transformación de nuestro corazón. Ahora bien, vamos a ver esos 4 campos de siembra que el Señor tiene establecidos en su palabra y que siguen igualmente de vigentes como como estuvieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver en un momento. En primer lugar, el Señor habla de las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos de un trabajo, los primeros frutos de un esfuerzo de negocios, los primeros frutos de una producción agrícola y los primeros frutos de una cosecha. ¿Y qué significan las primicias? Las primicias significan el reconocimiento de que el Señor es el dueño y dador de todas las bendiciones. Es agradecerle por anticipado al Señor lo que vamos a recibir posteriormente. De las primicias por lo menos tenemos varias citas, no todas las que están en la Biblia al respecto, pero están en Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En Deuteronomio 26, versículos del 10 al 11, la palabra de Dios dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y en Nehemías, capítulo 10, versículos 35 al 36, la palabra dice: y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. O sea, que las primicias, algunas características de las primicias son
que primero voluntarias se dan en el templo y son la anticipación de lo que recibiremos posteriormente. Es el primer fruto que anticipa y bendice y agradece lo que vamos a recibir posteriormente. Luego, la palabra de Dios nos habla de diezmos, y los diezmos son los que nos ponen constantemente en perspectiva respecto a quién es el dueño de todas las cosas y quién debe tener la preeminencia en el control de ellas. Además, nos recuerda que nuestra dependencia no es del dinero, sino que de Dios. Esto es lo que nos enseña Malaquías capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Los diezmos son el reconocimiento de que Dios es nuestra fuente y ninguna otra cosa más. Es una reafirmación de nuestra fe, de la certeza y de la convicción de que el Señor es nuestro Padre y nuestro proveedor. Aparte de ello, es un blindaje para nuestros ingresos. Recordemos que dice que el Señor reprenderá al devorador por nosotros. ¿Y qué es el devorador? El devorador es el que nos roba los ingresos. Por lo tanto, si el Señor reprenderá al devorador por nosotros, significa que protegerá nuestros ingresos, les pondrá un blindaje a nuestros ingresos, y además de ello es una llave para la apertura de los cielos, para toda bendición, para que sobreabunde toda bendición, no solo la bendición económica. Si vemos en el pasaje de Malaquías, en el versículo 10 dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice bendición económica, no dice dinero, dice bendición. Y bendición es la habilitación para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte económica. Y la bendición económica está también especificada después de decirnos de toda bendición, nos habla de la bendición económica específicamente en el versículo 11. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, seremos productivos en todas las áreas económicas. Una de las cosas que quiero hacer notar es que Dios nunca nos quiere quitar. La idea que la gente tiene es que cuando da primicias, diezmos u ofrendas, lo que está pasando es que Dios le está quitando, y no es cierto. Dios lo que está haciendo es abrir una puerta de bendición para que recibamos mucho más. El diablo nos hace fijar en el presente, en la parte inmediata, y nos dice: te están quitando. Pero realmente lo que Dios está haciendo a través de eso es abrir caminos de bendición, porque tanto las primicias como los diezmos y las ofrendas son caminos de bendición. Cada uno es un camino específico de bendición. Las primicias de bendición futura, los diezmos de protección de nuestra bendición, lo que ya tenemos ahora, y las ofrendas también son una semilla que sembramos para tener mucho más cosecha adelante. Entonces todos son caminos de bendición. Uno protege, el otro genera más, y el otro bendice lo que está por venir. Todos son caminos de bendición. El Señor nunca nos quita. Yo tengo un dicho que dice que cuando el Señor me pide es porque me quiere dar, y cuando me da es porque me va a pedir para darme más.
siempre nosotros salimos ganando. La gente que se opone a las primicias, a los diezmos, a las ofrendas, realmente no ha salido, en primer lugar, no ha salido del aferrarse al dinero, y en segundo lugar, no comprende verdaderamente que cuando Dios me pide es porque Dios me quiere dar, que es un camino de bendición. Están cegados por la codicia, están cegados por el diablo, están cegados por la avaricia y no se dan cuenta que esos son caminos de bendición, no son caminos de que Dios nos quite, sino son caminos de que Dios nos quiere dar mucho más. Y el diezmo es un buen ejemplo. En realidad en la Biblia no hay un solo diezmo, hay 3 diezmos diferentes, y lo vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es multiplicar nuestros caminos de dar. ¿Para qué? Para multiplicar nuestras bendiciones por todos lados, porque no nos quiere quitar, nos quiere dar. Entonces estableció 3 diezmos en la palabra de Dios. El primer diezmo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 17. Dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Notemos que habla de diezmo, pero ya vimos en Malaquías capítulo 3, versículos 10 en adelante, que el diezmo es para traerlo a la alfolía, a la casa de Dios, para darlo para Dios. Pero este es un diezmo que se come, es un diezmo de celebración, es una porción que tomamos del dinero para celebrar. ¿Para celebrar dónde? Para celebrar en el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. Dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 y 23, referente a este diezmo: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, notemos que este diezmo no es para que se lo quede el Señor. Este diezmo es para que nosotros celebremos en la casa del Señor la bendición que Él tiene para nosotros. Luego está el segundo diezmo, que es este primer diezmo es el diezmo del grano, del vino, del aceite, y es para aprender a temer u honrar al Señor nuestro Dios. El siguiente diezmo que encontramos está en Génesis 28, 22, dice, cuando Jacob iba para donde Labán, huyendo de Esaú en Betel, él tiene un sueño, y para ese sueño puso una piedra de almohada, y él tiene un sueño que da a entender que Dios estaba en ese lugar donde él estaba, y que además estaba con él. Y entonces Jacob dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, o sea, todo el tiempo que el Señor me da algo, debo apartar el diezmo para Él. Este diezmo tiene una característica: es la parte del Señor, que es del Señor, y que el Señor ha determinado dárnosla para ver si somos realmente obedientes y la devolvemos a Él como Él lo ha establecido. El diezmo no es algo de la ley, como muchos dicen, es algo que es antes de la ley. Es más, viene con la creación del hombre, y lo encontramos en primer lugar en Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice la palabra, recordemos lo que dice cuando Dios toma al hombre y lo pone en el jardín. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es lo que Dios aparta de todo lo que nos da, lo que Dios aparta para nosotros, para Él. Él nos lo da para que nosotros se lo demos a Él, para que nosotros obedezcamos, para probar nuestra obediencia. El Señor nos da todas las cosas, incluido un 10% más, para probar nuestra obediencia si nosotros somos obedientes y le devolvemos la parte que le corresponde a Él. De este diezmo también nos habla Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, no es dinero para nosotros, es dinero que está reservado para Él, o bienes o riquezas que están reservadas para Él y que nosotros debemos devolverlas. Y finalmente hay un tercer diezmo, que es el diezmo para los pobres, que se recogía cada 3 años. El diezmo de todas las cosas, el diezmo constante, se da en el templo, igual que el diezmo para los pobres. Dice en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29. Permítame un momento. Permítame. Deuteronomio 14, versículo 28 al 29. Perdón. Ahorita lo localizamos. Vamos a ver. Vamos a buscarlo acá en la Biblia. Deuteronomio 14, versículo 28 al 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Repito, al fin de cada año, de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, este diezmo es un diezmo para los que están en necesidad. Es un diezmo para los pobres, que se saca cada 3 años de lo que produjimos económicamente esos 3 años, ese año entero, y es para dárselo a los pobres. Este diezmo también se da en el templo, y como mencioné, todos los diezmos son anteriores a la ley. El origen de los diezmos es anterior a la ley. Está en Génesis 2:15 al 17, pero lo vemos en otros pasajes antes de que Moisés recibiera la ley en el monte, cuando subió 40 días con el Señor. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque trajo de lo primero, trajo el diezmo de lo más gordo de ellas, de sus ovejas, mientras que Caín trajo una ofrenda cualquiera. Y entonces Dios miró con agrado a Abel, porque Abel estaba cumpliendo con el mandato del Señor en Adán, de que la mejor parte era para él. Luego Abraham
también es anterior a la ley. Y la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, los diezmos de todo. Entonces, esto es antes de la ley. Quienes se oponen a los diezmos dicen que los diezmos son de la ley. Como no estamos bajo la ley, entonces ya no tenemos que darlos. Pero debemos recordar que los diezmos son anteriores a la ley. De hecho, los diezmos vienen como parte de la creación del hombre. Casi que podríamos decir que son parte de la naturaleza humana. Luego, en Génesis 28-22, que ya lo vimos anteriormente, Jacob también, antes de la ley, le ofrece los diezmos al Señor. La ley los normatiza, como por ejemplo en Levítico 27 al 30, que ya lo vimos hace un rato. Y aquí vamos a destruir también otra mentira de los que se oponen a los diezmos, de que Jesús no habló de los diezmos. Jesús no solo habló de los diezmos, los confirmó. En Mateo capítulo 23, versículo 23, y en Lucas 11:42. En Mateo 23:23 notemos lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eso es el diezmo de sus dinero, bienes o riquezas. Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Si lo dejáramos para ahí, pareciera que está diciendo no diezmen esto y diezmen lo otro. Sin embargo, dice: esto era necesario hacer. Es decir, la ley, la justicia y la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, el diezmo. Y lo mismo nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, la justicia y el amor de Dios, sin dejar de hacer aquello, el diezmo. O sea, Jesús sí, no solo habló del diezmo, sino que lo confirmó. Además, también la palabra de Dios dice claramente que Jesús no vino a abrogar la ley, a anularla. Él vino a cumplirla. Las únicas partes de la ley que ya no están vigentes son aquellas leyes que se refieren a los sacrificios humanos, a los sacrificios en el templo, para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sacrificio. Él pagó. Él cumplió todos los sacrificios que eran necesarios, que la ley había establecido para apuntar hacia la venida de Cristo y que se cumplirían en Cristo. Entonces, esos quedaron abrogados. Y también algunas leyes, como las leyes sanitarias, que el mismo Señor las abroga cuando le dice a Pedro que coma de todos los animales que antes estaban prohibidos. Entonces, lo que está diciendo, el resto de la ley está vigente, principalmente lo que es la ley moral de Dios, y la parte de los diezmos son parte de la ley moral del Señor, porque es la primera ley que le da al hombre en Génesis, cuando lo pone en el Edén a Adán. Y luego también los que se oponen al diezmo dicen que el Nuevo Testamento no habla de los diezmos. También mienten, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, está una enseñanza dada por el Espíritu Santo a través del autor del libro de Hebreos acerca de los diezmos. Y dice... Y note el tiempo el tiempo verbal en el que lo está diciendo. Dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, no recibían, ¿verdad? Si ya no estuvieran vigentes, sería recibían. Pero dice acá, de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento.
de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y aquí debemos entender algo bien importante. Jesús no vino a establecer una iglesia diferente. Jesús lo que vino fue a reformar el judaísmo. Por eso habla de los hijos de Leví. Pero el judaísmo expulsa prácticamente a los cristianos y ellos tienen que convertirse en un judaísmo cristiano o mesiánico, pero siempre manteniendo las leyes morales, las leyes morales del judaísmo, y dentro de ellas entonces los que reciben el sacerdocio, que lo recibían en la iglesia judía, en el templo judío, ahora ese sacerdocio lo reciben los ministros establecidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice, llevando esto al lenguaje actual, significaría los que entre los hijos de Dios reciben el ministerio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, aunque también sean judíos. Pero tienen mandamiento. Muchas veces la gente se queja de que en las iglesias piden el diezmo, piden las ofrendas, pero la palabra claramente nos dice que los ministros tenemos mandamiento de pedirlos al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no pierda bendición. Recordemos lo que escribe Pablo, no es que busque para mí, es que busco algo que sea para aumento en sus cuentas, es para bendición del que da, no es para bendición del que recibe. Dice, déjenme ver, en Gálatas capítulo... No, es en segunda de Corintios. En segunda de Pablo dice, no es que busque, perdón, es en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4. Y esta es la razón por la cual en las iglesias se debe pedir el diezmo, las ofrendas y las primicias, porque es un mandato del Señor por un lado, y por el otro lado la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo número 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es para beneficio y para bendición de los demás, del que da. Por eso es que se piden esos diezmos en las iglesias. Solo quiero hacer responder a un comentario acá en cuanto a la pregunta de nuestra hermana Laura que le hizo a hermana Sonia respecto de los versículos en Malaquías. Es Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12. Muy bien, entonces ya con respecto al templo o con respecto a los diezmos, entonces estas son, vemos que los diezmos son tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son anteriores a la ley y obviamente son todavía vigentes porque el Señor no vino a transformar esa ley. Luego tenemos el siguiente campo de siembra, que son las ofrendas, y lo vamos a ver más detenidamente el día de mañana junto con el otro, que es la inversión, las inversiones éticas y rentables. Así que, el día miércoles vamos a continuar con el desarrollo de este tema. Así que le recomiendo que el próximo miércoles a las 8 de la noche se conecte con nosotros para seguir estudiando acerca de la bendición del dar y de los beneficios del dar para cada uno de nosotros. Ahí vamos a terminar de enseñar sobre este tema, así que los esperamos porque ya se nos terminó el tiempo. Y por el otro lado también les recuerdo que para su bendición tenemos no solamente estas enseñanzas que son lunes, miércoles y viernes normalmente por Facebook, sino también tenemos nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi y la página de internet www.reyesysacerdotes.net para que usted
pueda acceder gratuitamente a todos esos recursos y edificar su fe. Seguir creciendo en la fe y preparándonos para la pronta venida de Cristo. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza del día de hoy orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por todos nosotros y también por los nuestros, y vamos a despedir después la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, Señor, que nos has permitido compartir juntos y en armonía, Señor, y escudriñar juntos tu palabra para ser edificados en nuestra santísima fe, Señor, pero también para conocer esos caminos de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra es luz, es lámpara a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor, y a través de tu palabra, Señor, somos transformados y cambiados por tu Espíritu Santo en la imagen de Cristo para que vivamos, Señor, cada día en una mayor plenitud en ti. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús perdón por cualquier idea, argumento, razonamiento o mentira que hubiéramos estado creyendo, Señor, en relación con el dinero, los bienes y las riquezas, y principalmente con el dar, Señor, que no estaba ajustado a tu palabra, como lo hemos visto el día de hoy. Te pedimos perdón, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa con esa fortaleza, argumento y razonamiento falso, Señor, para que podamos obedecer tu palabra y vivir, Señor, en una mayor bendición y plenitud en ti, Padre. También, Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros y obre en los nuestros, Señor, que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor, a aquellos que andan en el camino del Hijo Pródigo, trayéndolos al arrepentimiento y a que vuelvan a ti, Padre, a los que se han debilitado en la fe o se han enfriado en su amor por ti, Señor, que sea avivado ese don del fuego o ese fuego del don que tú pusiste en cada uno de ellos, Señor, y sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos afirme y fortalezca en ti, nos guarde, Señor, provea nuestras necesidades y nos guíe, Señor, cada día a una mayor obediencia a tu palabra para bendición nuestra, Señor. Y en esta noche yo te quiero pedir especialmente, Señor, por Javier. Tú sabes, Señor, que él se encuentra en el intensivo del hospital de Escuintla como resultado del accidente del día de ayer, Señor, en la carretera de Palín. Y Padre, no solamente te pedimos por él, sino también por todas las demás personas que salieron heridas en ese accidente. Padre, te pedimos que tú envíes tu palabra y los sanes ahí donde ellos se encuentren, Señor, y sean restaurados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, por favor, compártalo con sus contactos en las redes sociales que lo necesiten. Y le reiteramos nuestra invitación para que usted pueda acceder a todos los demás recursos para edificar su santísima fe. Muy bien, entonces quedamos despedidos. Primeramente el Señor, nos vemos el próximo miércoles por este mismo medio, y mientras tanto que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo. Saludos y bendiciones para todos.